Vamos a hablar de un hecho histórico que nos ha dado mucho orgullo, que nos da nuestra identidad. ¿Qué es el 20 de Exacto, julio? exacto. Que el 20 Tenemos que situarnos a finales del siglo XVIII, lo que en ese momento se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada. Este platanal todavía no se llamaba Colombia. Entonces inició lo que se conoció como la expedición botánica. La expedición botánica. Súper importante. Eso fue muy importante. La Real Expedición Botánica del Reino de Nueva Granada. No solo se inspiraron, sino que también aprovecharon los hechos, porque en medio de esa Revolución Francesa también hubo muchas guerras, como Francia cuando invadió España, digamos que le dio la oportunidad. Entonces había una cantidad de criollos acá en Colombia que estaban liderando como ya esa revolución. Ellos ya tenían la espinita. Estaban esperando una excusa. ¿Cómo que? Que no, que su madre que le dijo que que le dijo que gallina. Bien, se va a dejar. Oh. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Una vez más, gracias por acompañarnos en este viernes de desmitificación con un episodio más. Un episodio muy especial para nosotros, para todos los que somos colombianos particularmente, que vamos a hablar de un hecho histórico que nos ha dado mucho orgullo, que nos da nuestra identidad y que nos han contado por mucho tiempo de diferentes maneras, y hoy queremos dar un poquito, una luz más a lo que pasó ese día, y como siempre con mi amigazo del alma, Joao. ¿Cómo me le va? Entonces, ¿qué, Mario, mano? ¿Qué me cuenta? Parcero, no, bien. Aquí con salud, con trabajo, bien, con una familia que me quiere y que yo quiero, entonces estamos muy bien. Eso es lo importante, esas son las cosas importantes en la vida. Y bien, hermano, pues un saludo grande y afectuoso para toda la gente que nos acompaña todos los viernes. Se les quiere con el alma y se les manda un abrazo enorme. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues resulta que de pronto a todos nos tocó cuando niños actuar allá en la isla de bandera del colegio de algún prócer de la patria, y nos han contado la historia a pedazos, pero pronto no tenemos muy claro qué fue lo que pasó en cada una de las dos fechas que celebramos en Colombia en nuestro día de independencia, porque celebramos el 20 de julio, pero ese es el 20 de julio de 1810, y celebramos el 7 de agosto. Pensaríamos que la diferencia entre las dos fechas es de solamente 17 días, pero no es así. Nosotros celebramos es el 7 de agosto de 1819, entonces la diferencia es de un poco más de 9 años. Entonces, lo que pretendemos contar hoy es, digamos, la primera mitad de la historia. ¿Qué es el 20 de julio? Exacto. Que el 20 de julio, digamos que fue cuando empezó el movimiento y fue esa acta de independencia que nos proclamó como país, pero realmente fue el 7 de agosto donde se selló esa suerte, ¿no? Y son dos fechas muy importantes, como dice Joao, pero cada una tiene su significado, y por eso en Colombia, digamos, el 20 de julio se celebra como festivo, pero el 7 de agosto es el día que se posesiona el presidente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, exacto. Hay que aclarar, y hoy vamos a centrarnos un poquito más en lo que pasó el 20 de julio, aclarar algunos hechos, como siempre desmitificar algunos mitos, y bueno, y más que todo recordar, ¿cierto? Recordar y darnos el gusto de sentirnos orgullosos por ese día. Listo, bueno, antes de empezar con el tema, yo quiero hacer una dedicatoria en este programa, que quiero dedicarle este programa Mickey. a mi abuelo don Manolo Carrillo, quien nos dejó hace unos 2 años, y se la quiero dedicar porque cuando yo era niño, mis cuentos para ir a dormir eran los cuentos de la independencia de Colombia que me los contaba mi abuelo.
Resulta que hace poco mi hija menor, Ana Sofía, estaba viendo en el colegio el proceso de independencia de Colombia Ujú. y me pedía que le explicara algunas cosas. Entonces me vi a mí mismo como mi abuelo, como lo hacía mi abuelo, pero esta vez con mi hija. Y mi hija destacó en el colegio por ser la que se sabía las cosas, todos los hechos de la independencia, los contaba. Y todo eso se le debe a don Manolo, a quien mando un abrazo allá Eh, donde sea que esté. Estoy seguro que su hija le está dando datos que no conocía la profesora. Le estaba Sí, enseñando a la profesora. sí, seguro que sí. Bueno, entonces, A don Manolo, muchas gracias por las historias y don dedicado, Manolo, claro bien que sí. dedicado. Bueno, tenemos que situarnos a finales del siglo XVIII, o sea, Ujú. 1760 para adelante, y Sí. nos situamos en lo que en ese momento se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada. O sea, este platanal todavía no se llamaba Colombia. Y estaba conformado, la extensión era mucho más grande, estaba conformado por lo que hoy es Ecuador, Colombia y Ujú. Venezuela, Y Panamá. con, y Panamá, con capital en Santa Fe. No se llamaba Bogotá, se llamaba Santa Fe. Y en ese momento existían unas castas sociales muy marcadas en este virreinato, ¿cierto? Habían españoles, Ujú. que eran los más. Habían criollos, que los criollos eran los hijos de los españoles, pero que nacieron acá. Había negros, porque los españoles para poder explotar la riqueza de acá trajeron esclavos africanos. Y habían indígenas, que eran los nativos de acá. Ay, ya, Mm. decía un comediante porque España tenía un programa de intercambio cultural con África en ese En ese momento. entonces, claro, Esclavizaron y maltrataron, pero bueno. Y teníamos después de los negros, teníamos los nativos, que eran los los indígenas. nativos. Y como es natural, pues había cruces entre ellos, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando había descendencia de un blanco con un negro, se le llamaba mulato. Son mulatos. Cuando había descendencia de un blanco con un indígena, se le llamaba mestizo. Y, digamos, cuando había descendencia de los pobres, a los negros y los Ujú. indígenas, se le llamaba zambos. Entonces ellos eran los más desfavorecidos, que eran los indígenas, los negros Estaban y los abajo, abajo. zambos. Ujú. Entonces, había un régimen muy injusto. Digamos, o sea, como en ese momento en Europa se agarraban por todo, buscaban conquistar territorios, entonces cualquier problema era excusa para declarar una guerra con el fin de conquistar territorios y las riquezas para poder sostener esas guerras, pues las obtenían acá, en esos países, en sus colonias que tenían en América y en otras partes del mundo, ¿cierto? Ya, estábamos sosteniendo la guerra. Ujú, exacto. Y entonces se aplicaban impuestos y los que más llevaban del bulto con esos impuestos pues eran primero los más pobres y luego las clases medias. Digamos, los españoles que Cosa que ya vivían, no pasa hoy en día, obviamente. Eso cosa que ya. ya hoy no, sí, eso ya no, Sí, ya no obviamente. ocurre. Hoy los pobres son los que menos pagan, obviamente, y los que menos llevan. Y los ricos son los que más ponen, ¿no? Entonces los españoles nunca se veían afectados por eso, por cada vez que les daba a los reyes en España por subir los impuestos, Ujú. por aplicar condiciones más injustas, pues los que se veían más desfavorecidos eran los más pobres, ¿cierto? Entonces hubo varias insurrecciones en esa época contra el reino español. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que la mayoría de estas insurrecciones ocurrieron en Santander. Santander es la zona del país, el departamento del país de donde somos nosotros, donde somos Mario y yo. Y hubo por ahí un paréntesis antes de que pasara este hecho en 1810, unos años antes, no me acuerdo exactamente el año, hubo una revuelta que lograron parar con diplomacia, que después de todas maneras les hicieron mal, y fue también en Santander y fue con una mujer santandereana, ¿no? Correcto, Manuela Beltrán. Manuela Que Beltrán. ahí la fama de que las mujeres santandereanas son bravas no es solo fama. Es real. Exacto, así es. No, a mí me consta que en Santander las Son mujeres bravas. son bravas y son berracas. Por ejemplo, Sí. yo vengo de una familia que es un matriarcado. O
O sea, en mi familia, le puedo decir con toda seguridad que en mi familia la levantaron las mujeres, fueron las que la sacaron adelante. O sea, mi abuela que todavía vive, ella fue la que, digamos, bueno, mi abuelo, don Manolo, pues siempre fue un man que estuvo ahí tal, al frente del cañón, pero mi nona era la que lideraba la casa. Sí, sí, sí. Bueno, en Santander, para la gente que nos escucha en Trinidad y Tobago, le decimos nona y nono al abuelo y a la abuela, ¿no? Pero Que eso es también italiano. también viene, exacto, es italiano y en Venezuela también se usa mucho. Ah, bueno. Y entonces, sí, fue mi abuela la que lideró la familia. Luego, más tarde, mi mamá fue la que también lideró como, continuó ese legado, ¿cierto? Ujú. Y ahora en mi casa manda mi esposa. Así ha sido, Y con así las es dos costumbre. niñas, ahí tiene. Sí. Y en todas las familias de mi familia manda la señora. Eso es así. Pero Em, yo creo que en todas las familias de Santander, ¿no? sí, sí, Que es no, la así es. única. Y esto es algo que yo escuché, haciendo un paréntesis aquí, hablando de las santanderianas que tanto queremos que allá crecimos. Esto lo escuché, no sé hace cuánto tiempo y no sé qué tan cierto sea. Creo que sí fue un dato cierto y que Santander es de los únicos lugares donde llegan más hombres que mujeres al hospital por ¿Sí? maltrato familiar. Que no es un dato bonito, pues, que no debería haber maltrato familiar, pero que Santander sea el único departamento de Colombia donde llegan más hombres que mujeres al hospital por maltrato familiar. ¿No? Ya dice Bueno, harto también del carácter de sí, las sí, mujeres sí. de Santander. Hay un sketch muy famoso que presentaba al comediante José Ordóñez en su programa Ordóñez de la Risa, donde aparece el personaje de él, que es Mesmer, y el personaje de la Ajá. esposa, que es Noraima, y la esposa le pega al marido. Es la Sí. que, así, Qué él tiene que casco. pedir permiso y todo para salir a jugar billar y todo eso. Dicen que en Santander Ella- voltean las tajadas con la mano. sí, 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 así es. Que las mujeres planchan con la mano, sí, señor. Eso, escupen Bueno, y entonces, parten la baldosa. pero esa que usted dice, la revolución de los comuneros, tuvo sus antecedentes, casi todos en Sí. Santander. Ujú. Hubo una revuelta en Vélez, Santander, que allá es donde hay un dicho que dice más atravesado que la iglesia de Vélez. Eh, en Vélez la gente es súper atravesada y la iglesia está atravesada en la mitad de la calle Esa es la mitad principal. de la calle. Sí. Eh, allá hubo una revolución por los impuestos que le colocaron al aguardiente, por allá en 1752. Cóbreme lo que sea, menos el Sí. trago. Luego hubo otras en 1764, esa sí fue creo que en Santa Fe, Ujú. 1767 y en 1770, y esas fueron en Santander, en Simacota, en Mogotes y en Charalá. Charalá es muy importante, Charalá es muy importante para el proceso de independencia de Colombia. En Charalá la gente es súper atravesada, no se aguanta Sí, nada, sí. y eso es Le muy dicen las importante, cosas de una. Ujú, sí, señor. Eh, hasta que en 1781 ocurrió el hecho que usted dice que fue en Socorro. Socorro, donde cortan el agua con machete. Allá en Socorro 1781, ¿no? sí, Ujú. digamos, España colocó unos impuestos muy altos al tabaco y a Ajá. otros productos y resulta que esos impuestos le tocaron el bolsillo ahora no solamente a los pobres, también le tocó el bolsillo a la gente de clase media y media alta. Ujú. Entonces ahí Que la eran los cosa ya era, comerciantes, ¿no? sí, ya la cosa era un poco más grave. Entonces resulta que una señora llamada Manuela Beltrán, como bien lo decía Mario, cogió el edicto que habían pegado de ahí los reyes de España, junto a un sitio donde iba la gente a departir, La lo Gaceta. agarró y lo rompió. Y empezó una revuelta de la gente, primero de la gente más pobre, empezó una revuelta que tomó varios días, pero resulta que después se unieron la gente un poco más pudiente a esta revuelta. Y digamos la revuelta la encabezaron Juan Francisco Berbeo y José Antonio Galán, que eran dos ya gente que tenía un poquito más de poder, más de platica, que ya Ujú. tenían sus tierritas, y ellos encabezaron esas revueltas que marcharon hacia Santa Fe. Desde Socorro salieron marchando hacia Santa Fe y se fueron uniendo otras personas en el camino y llegaron a reunir 20.000 personas. Entonces el virrey en Santa Fe
ya sabía que ellos iban hacia Santa Fe, entonces tenía que tratar de detenerlos. Él no pensó que fuera tanta gente, mandó 80 soldados, se encontraron en Puente Nacional. 20.000. Sí, se encontraron en Puente Nacional, lo que hoy es cuando eso se llamaba Puente Real, hoy es Puente Nacional, que ya llegando a Boyacá. Obviamente pues los comuneros, ellos, José Antonio Galán y Juan Francisco Bermeo, llamaron a su revuelta la Junta del Común, por eso lo llamaban los comuneros. Y ellos no se dejaron allá en Puente Nacional, siguieron avanzando, y entonces el virrey mandó una comisión más grande y se encontraron en Zipaquirá. Ahí en Zipaquirá los comuneros dijeron, bueno, listo, hablemos, arreglemos esto. Y se sentaron a llegar a acuerdos y firmaron lo que se llamó las capitulaciones de Zipaquirá, que eran unos acuerdos donde acordaban bajar unos impuestos, darle mayor participación a los criollos en el gobierno, y una cantidad de beneficios para las clases, digamos, menos favorecidas. Y ahí, ¿qué pasó? José Antonio Galán como que dijo, no, yo no les creo a estos manes. Dijo, estos manes nos van a jugar chueco. Los demás se replegaron, volvieron a sus hogares, siguieron su vida normal, pero José Antonio Galán no se comió el cuentico. Él siguió amotinado con otra gente que le siguió, como que le creyó. Y resulta que el man tenía razón. Después el virrey desconoció las capitulaciones. Solo un año después, ¿no? Desconoció y mandó la pesada, mandó soldados, apresaron a todos los insurrectos, a José Antonio Galán lo ejecutaron, lo desmembraron, el cuerpo lo desmembraron, y cuenta la leyenda que repartieron partes del cuerpo de él por las principales ciudades de la Nueva Granada a manera de ejemplo, y declararon como maldita su descendencia, es decir, los descendientes de José Antonio Galán eran personas no gratas, y eso tenía sus implicaciones graves en la sociedad. Sí, señor. Entonces así fue como apagaron la revolución de los comuneros, que sin embargo es muy importante porque hizo. Después de esa revolución, sí empezaron a haber revoluciones en otras partes del país, como en Guarne, Antioquia, en Popayán, y ya la gente como que no le comía tanto a los españoles. Se dieron cuenta que era posible unirse y armarse en contra del imperio. Eso fue muy importante. Y mire, permítame de pronto dar un salto en la historia a hace poquito, y por eso yo le hablaba de lo importante que es Charalá. Más o menos en 1960, 1970, fue en Charalá donde comenzó un proceso donde los aparceros es lo que llamamos el viviente de la finca, donde los aparceros comenzaron una revolución para que a ellos les dieran su tierrita, donde tenían la casita, donde vivían, para que le dieran esa tierrita, y les costó sangre. O sea, digamos, los terratenientes de Charalá los asesinaban por eso, a los aparceros. Y los manes marcharon hasta Bucaramanga, reunieron una cantidad de gente en el camino, varios de ellos fueron a la cárcel, duraron varios días en la cárcel, pero lograron que el gobierno los escuchara y les empezara a dar su tierrita a ellos. Y luego ese movimiento empezó a replicarse en toda Colombia, pero comenzó en Charalá, en los 60s. Esa gente allá es berraca, parcero. Berraca. Y como veremos cuando grabemos lo del 7 de agosto, ellos fueron definitivos en el proceso de independencia. La gente de Charalá. Bueno, ahora volvamos entonces otra vez al virreinato de la Nueva Granada. Resulta que por esa época, en Europa, la gente se empezaba a dar cuenta de que los recursos naturales eran muy importantes para la economía del país. Antes de eso, la gente pensaba que con tener tierra se tenía riqueza. Pero en esos albores de la Revolución Francesa, más adelante vendría la Revolución Industrial, la gente, los gobiernos que eran, ¿cómo se dice cuando hay un rey? Que eran monarquías, se empezaban a dar cuenta de que además tenían que producir. Sí, que no bastaba con andar pensando en ir a la guerra, sino que además tenían que poner a producir su tierra. De hecho, muchas monarquías se fueron acabando porque se durmieron en los laureles y no ponían a producir su tierra.
y muchos separa la riqueza ducados, y eventualmente, ¿no? sí, todos ducados, condados, todos esos iban acabando porque nomás tenían la finca, pero no la tenían produciendo. No hacían nada con ella. Ajá, exacto. Entonces, principalmente Francia, que Francia fue muy importante en estos procesos de revolución, ellos empezaron a vivir del campo, o sea, a basar su economía en vivir del campo, de los recursos naturales. Entonces, en Inglaterra, en Portugal, en España se dieron cuenta de que, oiga, nos estamos quedando atrás. Entonces, en España, el rey dijo, bueno, no, toca primero saber qué tenemos. Entonces, empezaron a hacer un proceso, digamos, de inventario de lo que había en estas tierras acá en América, a saber qué tenemos. Entonces, inició lo que se conoció como la expedición botánica. La expedición botánica. Súper importante. Eso fue muy importante. La Real Expedición Botánica del Reino de Nueva Granada, que tuvo lugar entre 1783 y 1813. Fue el inventario de lo que había acá, de las riquezas naturales, comandado por un sacerdote que era científico, que era don José Celestino Mutis. Entonces arrancaron a hacer ese inventario donde eso se descubrieron en Colombia, no más en Colombia, se inventariaron 20.000 especies vegetales y 7.000 especies animales. Imagínense. Eso fue el principio. Y pues, ¿qué pasa? Que era una tarea que, digamos, para el gobierno español fue un error, para nosotros fue algo muy beneficioso, que es que para poder hacer esa tarea tenían que capacitar a la gente de acá. Claro. ¿Cierto? Entonces acá habían una cantidad de criollos, hijos de españoles, pero que eran, digamos, como lo más tesos acá, ¿no? Como lo más... A esa gente tuvieron que capacitarla y empezar a enseñarle ciencia. Entonces... Y además de que llegó mucho científico interesado, ¿no? Entonces empezó a crecer esa base, digamos, pensante de gente viviendo en Colombia, que fue los que ayudaron a crear todo este plan, ¿no? Pero fue gracias a esa expedición botánica, no solo por la parte que empezaron digamos, a instruir y a educar gente, pero también que nos ayudó a darnos cuenta de lo que teníamos y de lo que valía las tierras que teníamos, ¿no? Entonces ya había gente muy dura, que no era europea, gente muy dura, que eran colombianos. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, usted alguna vez fue, me imagino, ¿cierto?, al Jardín Botánico de Bucaramanga. Sí, sí, claro. El jardín botánico se llama Eloy Valenzuela, el de Bucaramanga. Oye, cambiaron el nombre. En honor a Juan Eloy Valenzuela. ¿Siempre se ha llamado así? ¿Siempre se ha llamado así? Sí, sí. Bueno, yo no sé si le habrán cambiado el nombre, pero cuando yo era niño era el Jardín Botánico Eloy Valenzuela. En honor a Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, que era un botánico que participó de la expedición botánica y nació en lo que hoy es Girón Santander. Ya estoy Nació en confundiendo San Juan el de nombre Girón. con el Jardín Botánico de Bogotá, que se llama Mutis. Yo tenía ese nombre en la cabeza. El José Celestino Mutis es el Jardín ¿Se llama Botánico Celestino Mutis? El de Bogotá. El de... Sí, el de Bogotá se llama... Ese Jardín Botánico Mutis lo conoce uno, José Celestino Mutis. Entonces está el de Bucaramanga, es Eloy Valenzuela, y el de Bogotá es el José Celestino Mutis. Ah, bueno. Había otro muy importante que era Francisco José de Caldas, que es el Sabio Caldas, que se conoce como el Sabio Caldas, que era militar y científico y era el jefe del Observatorio Astronómico Nacional. Estaba también Jorge Tadeo Lozano, que ese sí nació en Santa Fe, que también fue partícipe de la expedición botánica, y una cantidad de gente que ya eran colombianos que eran científicos. Entonces, gracias a la expedición botánica, como decía Mario, pues esa gente se empezó a dar cuenta de que teníamos un gran potencial. O sea, y eso es, marica, eso, si usted ve los gobiernos totalitarios, para ello es importante que la gente permanezca bruta. Es que la ignorancia es poder. ¿Cierto? Entre más ignorantes los tengan, más fácil los pueden manipular. En cambio, aquí ya había una cantidad de ilustrados, o sea, empezó la ilustración acá, ¿no? La ilustración se conoce como un proceso que empezó en Europa, pues antes, ¿no? Donde el pueblo empezaba a estudiar y a capacitarse. Pues acá también pasó un poquito después, pero entonces ya teníamos ilustrados acá en Colombia, que eran todos estos manes. Entonces ellos ya como que decían, oiga, no, pere, o sea, nosotros acá como que somos capaces, ¿no? Y entonces ocurrió el detonante
de, de empezar a pensar en serio como país, que fue la Revolución Francesa, ¿no? Que tuvo un impacto en toda Sudamérica, pues en toda Sí, América. fue la base, Mm. fue la base para que Sudamérica o Latinoamérica empezara el proceso de independencia. Exacto, Fue o como ese sea, las empujón. independencias de todos los países de América, digamos que tienen que ver o se inspiraron en la Revolución Francesa. ¿Qué No, ocurrió? no solo se inspiraron, sino que también aprovecharon los hechos, porque en medio de esa Revolución Francesa también hubo muchas guerras y más Ujú. adelante de pronto vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo Francia, cuando invadió España, fue digamos que le dio la oportunidad, fue la puerta que le dio la oportunidad a los países latinoamericanos de empezar esos procesos. Claro, digamos, entre 1789 y 1799, más o menos, un espacio de 10 años, ocurren los hechos más importantes de esa Revolución Francesa, Ujú. donde el pueblo, la gente del común, comandada por los burgueses, los burgueses, muchas veces la gente se refiere al burgués como una persona rica Ujú. y déspota, pero yo creo que ese término no está tan bien aplicado. Debe ser porque como acá en América los burgueses eran la gente más pudientica, porque no había rey acá. Exacto. Entonces los siguientes, digamos, como un poco más, mejor acomodados eran los burgueses, pero los burgueses son gente trabajadora. Los Ujú. burgueses son gente que hizo plata, pero hizo plata volteando, ¿no? Volteando fuerte. Sí, sí, Mm, comerciantes, vendedores, sí. todo eso que hicieron su plata a pulso. No, no Entonces, heredada. exacto, sí. Exacto, no heredada, eso es muy importante. No heredada, sino que hicieron su platica. Entonces, allá en Francia fueron los burgueses los que comandaron esa revolución, ¿sí? O sea, la gente que había hecho platica, pero volteando, ¿no? O sea, Sí, quemándose un sí, sí. poquito las pestañas y partiéndose un poquito el que sabemos. Entonces, eh, esa gente logró quitarle el poder a la monarquía. Es una cosa muy importante. Que de hecho, como hecho curioso, de allá es que viene el término izquierda y derecha, cuando hablamos en el contexto político de la izquierda y la derecha. Porque hubo una reunión muy importante que se celebró para decidir qué se hacía con la monarquía. Y los que estaban a favor de continuar con una monarquía se sentaban a la derecha del rey. Y los que estaban a favor de abolir la monarquía se sentaban a la izquierda del rey. Desde allí vienen Ah, de allá vienen esos términos izquierda y no lo derecha. sabía. Ok. Ujú, O sea que la gente derecha está más a favor de la monarquía en la época ujú. y a la izquierda más a favor de la república. O sea, los burgueses y el pueblo eran los de la izquierda. Ujú. Ok. Exacto. Y entonces, aquí viene un personaje muy importante, que lo nombró hace un rato Mario, que es Napoleón Bonaparte, que fue, digamos, el que al final de la Revolución Francesa fue como el que adquirió el papel protagónico, ¿no? Fue como el Ujú. más al final de la Revolución y luego oficiaría como emperador de Francia, ya no como rey, sino como emperador de Francia. Y como todos sabemos, este man tuvo unas ansias de poder grandes y él empezó a conquistar Europa. Empezó Y, a... y, y ahí le voy a hacer un paréntesis ahí para romper un mito que mucha gente tiene y es que Napoleón era bajito. Siempre lo ponen como el que era Era de baja bajito. estatura. No, no, él era de tamaño promedio de la época. Y eso es porque lo que pasa es que el man para su guardia personal contrataba a los propios mancancanes. O sea, de ahí viene ese mito, porque es que su guardia personal sí eran manes bien altos. Sí, Entonces él entonces siempre él se se veía veía bajito bajito al lado entre de ellos. ellos. Ujú, sí. Ujú. Sí, señor. Pero no. Y entonces resulta que, bueno, el man estaba conquistando territorios y él iba a la guerra con Portugal. Entonces le pidió el favor al rey de España, Fernando VII, que si lo dejaba pasar por España para ir a darse en la jeta con Portugal. Entonces el rey de España le dijo, sí, señor, ¿cómo no? Lo que no contaba era con que él iba de paso, pero entonces decidió quedarse. Hizo lo mismo que hacían ellos con los criollos o con nuestros países, que Mm, decían una cosa y después tenga. Tenga. Entonces invadieron España y metieron a la cárcel a Fernando VII. Y pusieron de rey al hermanito Ujú. de Napoleón. Es que era un man que era un borracho por allá, ¿no? Algo así, yo no me acuerdo el Sí, nombre de... le decían Pepe Botellas, una vaina así. Sí, Que sí, sí, sí. era pasada de trago en trago. Exacto.
Entonces, ese hecho fue súper importante porque entonces España entró en una crisis de gobernabilidad. Estaba Napoleón ahí a cargo, estaba el virrey, estaba el rey encarcelado y la gente no se quería dejar. Entonces Ujú. estaban allá en medio de guerras civiles, estaban allá, España estaba vuelto nada. Ha vuelto nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que perdieron, digamos, su autoridad sobre las colonias que tenían acá porque no tenían, estaban en otra vuelta, o sea, estaban allá Sí. solucionando sus problemas internos. Esas colonias de por acá estaban olvidadas. Y el Wi-Fi en esa época era un poco lento, entonces no Ujú, les alcanzaba a llegar la comunicación a las colonias. Entonces había exacto. también una súper desinformación aquí en las colonias en América y nadie sabía qué estaba pasando y pues, Ujú. ese fue el momento que se aprovechó. Pero entonces teníamos acá gente que ya decía, oiga, pero nosotros nos podemos gobernar solitos. Mm. O sea, no, nosotros, pues si esta gente no aparece, pues nosotros ya somos capaces. Entonces había una cantidad de criollos acá en Colombia que estaban liderando como ya esa revolución. Ya Ellos tenían la espinita. estaban esperando una excusa. Ellos lo que estaban Ujú. era esperando una excusa, pero ellos ya, o sea, o pasa algo o nosotros hacemos que pase, pero aquí nosotros podemos solitos. Sí, Entonces, y ya en otros lugares, en otros países ya se estaban empezando a armar eso, ¿no? mm, ¿Cómo se las llaman? ¿Las juntas, las juntas? juntas, las Las juntas. juntas, entonces, claro, no era algo nuevo, tampoco era que Colombia se lo estuviera inventando, pero ya estaban viendo cómo estaba empezando a pasar esto. Y ellos, es más, en varios lugares de Colombia ya estaba pasando varias juntas, en Monpós, que Ujú, es una de las más importantes, en Cartagena, creo que en Neiva, habían ujú. varios lugares donde ya se estaban armando, pero la más importante obviamente era la de Santa Fe, porque era el centro, ¿no? Era la capital. Pero se necesitaba buscar esa excusa que armara el, el que, el mierdero Sí. para poder crear la junta. Y ahí es donde viene la historia interesante del florero. Claro, estos manes necesitaban crear una junta en Santa Fe. Mm. Para ellos era súper importante. Entonces estaban buscando la manera. Y resulta que el gobierno de España mandó un delegado criollo también, pero que era nacido en Quito, que era este señor Villavicencio, Antonio Villavicencio. Ujú. Antonio Villavicencio. Él iba a Santa Fe a contarle allá como a la gente qué era lo que estaba pasando allá en Europa, qué era lo que estaba pasando, y también iba con la intención de crear una junta en Santa Fe. A decirles que se juntaran con la junta que están haciendo en Quito, si no estoy mal. Y esa O sea, junta, como sí, para reunirlos a todos. y esa junta era para, como para hacerle frente a Napoleón, o sea, por si el man viene para acá, entonces nosotros estamos listos también para repeler a Para Napoleón. defendernos. Esa era como la excusa. Era la excusa porque no era lo que querían los criollos colombianos. No era verdad. Ellos querían crear la junta, era para empezar a tener poder, para meter criollos en el gobierno. Era lo que ellos Ujú. querían, pero ellos eso lo estaban como fraguando entre ellos. Pero el virrey que había en Santa Fe, que era Antonio José Amari Borbón, él sí ya se la solía. Él sí ya decía, oh, pero estos manes se están reuniendo, estos manes quieren poder, entonces yo no creo que sea conveniente proclamar una junta en Santa Fe. Ujú. Entonces el man ya estaba haciendo como su plancito de que no, que los iba era a apresar. O sea, él no quería permitir que hubiera una junta en Santa Fe. Entonces él estaba pensando era en apresar a los criollos que estaban liderando esa revolución. Entonces los criollos se enteraron de que el virrey los quería era apresar. Entonces dijeron, no, acá toca hacer algo ya. Entonces, Obviamente todos eran muy buenos en mantener secretos. No se salían los secretos por ningún lado. Que todo el mundo se enteraba de todo el tiempo. para el Juego de Tronos, no, vaina, Sí, sí, se, el se chisme, filtra ¿verdad? la información. Entonces resulta que los manes se reunieron en el observatorio, que era, el director era Francisco José de Caldas, el sabio Ujú. Caldas, a planear lo que iban a hacer. ¿Qué fue lo que planearon? Como ellos sabían que venía Antonio Villavicencio, entonces iban a hacer una cena Darle la bienvenida. sí, para darle la bienvenida y para que él les fuera como contando, empezar a hablar con el man, porque Villavicencio era criollo,
y ellos eran Sí, sí. criollos, entonces ellos eran como de la misma camada, entonces iban a reunir a hacer una celebración. Entonces los manes dijeron, no, entonces vamos a pedirle prestado un florero a, a Llorente, José González Llorente, un español que tenía un almacencito. Ahí, eso queda ahí por lo que hoy es la Plaza de Bolívar, pues ahí queda Ajá. por ahí queda ahí cerca la casa de Llorente. Entonces dijeron, no, vamos a pedirle un florero al man para que nos preste para nosotros adornar la mesa, pero ese man seguramente no nos lo va a prestar. Sí, sí, vamos a pedírselo para que no nos lo preste y que esa sea la excusa para armar la vaina. Para Porque formar ya ahí sabían Sí, que ellos lo donde que se lo hubiera querían. prestado les hubieran tocado sacar otra excusa, pero menos mal, Ellos necesitaban alguna excusa para sí, formar un necesitan alguna mierdero. vaina. O sea, ellos ya sabían que no iba a pasar. Además, porque como que, según dice el tipo, era como muy racista, ¿no? No les Ujú. prestó nada por criollos. Sí, exacto. Entonces resulta que cuadraron la vaina. Entonces, ya dentro del almacén de Llorente estaban, ya estaban ahí metidos unos señores, Antonio Morales y Francisco Morales. Padre e hijo, ellos estaban ahí dentro del almacén haciendo que miraban cositas, esperando que llegara Luis Rubio, que iba con su hermano a pedir prestado al florero. Ujú. Entonces los manes llegaron allá, no, que don Llorente, que nada, que para que nos presta un florero, que es que vamos a hacer una reunioncita, entonces que nos lo preste, que nosotros se lo devolvemos. Entonces Llorente, no, pero es que yo el florero no lo presto, porque es que ya lo ha prestado y me lo devuelven ahí como sucio, Como rayado. como rayado, hermano, y no, yo la verdad, yo ya no lo presto. Entonces, que no sé qué, y ya empiezan ahí Morales y los que estaban ahí, los Morales, empiezan como a calentar la vaina, ¿cómo que? Que no, que su madre que le dijo, que no sé qué, uy, uy, pues, puta, que le dijo que A lo gallina, bien, se va a dejar, se va a dejar, se va a dejar. Oh. y entonces que se va formando ahí, y entonces, claro, ahí ya tenía el sabio O se dicen en Caldas. Bucaramanga, los bomberos. Sí, los carboneros. Entonces, claro, Carboneros, venía llegando el sabio Caldas, que ya tenía planeado pasar por ahí, que fue, que nada, no, que vengas a ver entonces, que no sé qué más, y que se van encendiendo. Y entonces se formó ahí dentro de la casa Llorente el mierdero. Y entonces el alcalde de Santa Fe, José Miguel Pey, mandó unos guardias a llevarse a Llorente para guardarlo. O sea, no va a pensar. O sea, lo metieron a la cárcel, pero para protegerlo porque lo iban a matar. Ujú. Entonces se lo llevaron. Y entonces ahí sí llegaron, o sea, llegaron todos los ilustrados de la época y empezaron a arengar a la gente. Y empezaban a gritar que abajo los chapetones eran los españoles, por lo que eran así con cachetes rojitos. Entonces, empezaban a llamar a toda la gente y todo para que se unieran a la revuelta y todo eso. Y entonces empezaron a marchar hacia donde el virrey, ya una cantidad de gente. Ellos proclamaron como, digamos, como le dijera, como la cara visible, como el frontman de Ujú. la revuelta, a este man que usted dijo hace un ratito, que usted lo llamó, a José Acevedo y Gómez, José Acevedo y Gómez. a quien posteriormente se le llamaría el tribuno del pueblo. José María Carbonell era otro que iba ahí también, llamando a la gente, instigándolos que vamos, que no hay que no nos vamos a dejar. Y entonces el virrey, Amari Borbón, él mandó a un comandante llamado Juan Sámano, español, a que los Ujú. apagara, a que los calmara. Y ahí es cuando este man José Acevedo y Gómez, Grita: si no obedecen, que mueran los tiranos. exacto, y promulgó esta frase que es célebre en Colombia, que dijo: santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Eso en español quiere decir: cagado el dedo, cagada la mano. Que si no llegamos hasta el final, nos mataron Ujú. a todos. Porque es que tenían las dos vainas, ¿no? Si llegaban hasta el final y lograban, pues ya quedaban independientes. Pero si no, quedaban como traición y revolucionarios y tin, Ujú. de una. O sea, o todo o nada.
O sea, ya nos metimos en esta, papá, no nos va a pasar lo de los comuneros. Exacto. O sea, ya nos metimos en esta, toca ir hasta Ya las últimas toca consecuencias. terminarla. Y entonces, se van de frente y entonces ellos están, ¿qué pedían? Que hubiera un cabildo. Ujú. Un cabildo en este momento, esos manes resignificaron la palabra cabildo, porque el cabildo era una forma de gobierno en ese momento de los países europeos sobre sus colonias. Es decir, ellos allá crean un cabildo, que es una comisión de gente que está para representarlos a ellos, ¿cierto? Es una extensión de la monarquía, Del reinado. Ujú. ¿cierto? Pero resulta que es que en el cabildo de acá habían cabildantes que eran criollos y que querían darle la vuelta a esto, ¿cierto? Entonces ese cabildo ahora se conoce, o sea, es una palabra muy, muy bacana, porque cabildo es una manera de participación del pueblo. En este momento, en la Constitución del 91, se estableció el cabildo como una manera en que el pueblo participa, o sea, como que crea una especie de junta de gobierno y toma decisiones. El cabildo es una manera en que el pueblo toma decisiones. En ese entonces no lo era, pero como estos manes, digamos, eran criollos que hacían parte, eran cabildantes, entonces era un cabildo, pero en favor de los colombianos. Entonces los manes logran que se cree un cabildo, y en ese cabildo se firma el acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe de 1810. Más Que conocido como. el- ¿Es el mismo acta de independencia? es lo que se le ¿O es conoce, sí. diferente? Pues, Más conocido como acta de independencia. pues lo que pasa es que sí, digamos, es un nombre como... ¿Por qué? Porque fue lo que dio inicio a ese proceso de independencia. Y fíjese que al principio les iban a meter conejo, porque al principio el principal o sea, ahí se creó lo que se llamó la Suprema Junta de Santa Fe. O sea, se creó la junta, se consiguió el objetivo, que era crear una junta en Santa Fe. Pero el presidente de esa junta iba a ser el virrey, Amari Borbón. Y esta gente dijo, ni mierda, o sea, pero es que ni por el carajo, no va a pasar, y si no, entonces nos damos. Y entonces tuvieron que decir los españoles, no, bueno, listo, no. Y digamos, y los criollos, urgiendo como, digamos, su razón principal era, no, es que el rey está encarcelado. O sea, Exacto. el rey en este momento no es el rey. O ellos decían, o es el rey o no es nadie. Pero Ujú, como el rey estaba en la cárcel, ellos ya sabían que eso era imposible. O sea, ujú, era la excusa como para, mira, nosotros no estamos desconociendo al rey, estamos desconociendo ujú, al virreinato, pero necesitamos el rey aquí, que era ujú. imposible, obviamente. Entonces nombraron como presidente de la Junta Suprema de Santa Fe al alcalde de Santa Fe, José Miguel Pey. Y ya quedan digamos, dentro de la Junta quedaron varios colombianos, algunos españoles, pero ya se había logrado como tener ese gobierno temporal. Ujú. Se logró ese gobierno temporal del virreinato de la Nueva Granada. Entonces fue un triunfo para los colombianos que marcaría el comienzo de ese proceso de independencia. Por eso ese día se le conoce como el Día del Grito de la Independencia. Exacto, y ahí también hay una desconexión en las historias, por lo menos a mí me pasa mucho que uno, obviamente todos sabemos de Bolívar y Simón Bolívar como libertador, pero cuando uno habla del 20 de julio no sale Bolívar por ningún lado, ¿no? Bolívar viene jugando un papel en el 7 de agosto, en la última batalla. Bolívar en este momento justo estaba en Londres, en una reunión, una reunión diplomática, una campaña diplomática, y hablando a favor de las colonias. Uh-huh. Y es que no, Bolívar era un man muy, muy, muy culto y que estaba muy curtido de todos esos procesos de la Revolución Francesa, todo eso por allá. Uh-huh. Anduvo por esos lados. Él tenía educación europea, ¿no? Uh-huh. En ese entonces resulta que en ese día, el 20 de julio, fue que se sentaron las bases para un proceso que tomaría 9 años. Pero bueno, obviamente el proceso fue España diciendo, ok, nos ganaron esta, pero no nos vamos a dejar, entonces vamos a mandar al ejército y vamos a recolonizar
las Américas otra vez. Y ahí es donde empieza ese proceso de 9 años. Entonces después correría sangre a la lata. Otra vez. Correría sangre a la lata, pero eso es material de otro capítulo. Sí. Ese 7 de agosto es súper interesante, como todo lo que pasó y las campañas y los recorridos y todo lo que tuvieron que hacer para llegar a la batalla final de la batalla de Boyacá. Exacto, pero bueno, mis amigos y amigas, eso es lo que celebramos el 20 de julio, el comienzo de ese proceso de independencia. Ese proceso. Que aunque ese comienzo... legalmente, bueno, sí, aunque legalmente uno dice que nos independizamos en 1810, ¿no? Porque fue el grito, pero realmente fue, o sea, la batalla final fue el 1819. Sí. Y estos hechos de 1810, como les acabamos de contar, pues también vienen, digamos, es que siempre se necesita fijar una fecha para celebrarla. Exacto. Entonces se fijó este 20 de julio donde hubo esa revuelta, la revuelta del 20 de julio que terminaría con la conformación de la Junta Suprema de Santa Fe y con la firma del acta del Cabildo Extraordinario, pero como es algo que ya venía como fraguándose desde hacía bastantes años atrás. Y digamos que los padres de la patria fueron muy inteligentes en decir, vea, si esto va a ser un día festivo, mejor tengamos dos. Entonces, por eso hicieron 20 de julio y 7 de agosto. Exacto, sí. Una vez dos festivos diferentes. Porque casi no habían festivos. Sí, en esa época había un poquito. Y por eso se llaman los puentes, por el puente, no mentira. El puente Boyacá le decimos puente a los festivos. Oiga, pero sí, ¿qué tal? La verdad que no sé, pero sería buenísimo que nosotros decimos puente a los festivos por el puente Boyacá. ¿Qué tal? Bueno, no sé. Para investigarlo para otro. Para lo del 7 de agosto lo investigamos a eso. El 7 de agosto investigamos por qué se le dice puente a los festivos. Bueno, amigos y amigas. Bueno, esperamos que les haya gustado, que hayan encontrado algo de información en todo esto que dijimos hoy. Muchas gracias, Joao, por toda esa información que tal vez muchos no sabíamos y que me parece súper importante tener claro qué fue lo que pasó y por qué pasó. Bueno, amigos y amigas, un abrazo grande. Mario, muchas gracias por un capítulo más. Un abrazo fuerte. Se les quiere con el alma. Se les quiere y acuerden en seguirnos en nuestras redes sociales, bddpodcast.com, nuestra página web donde pueden encontrar todos nuestros canales. En YouTube, BDD Podcast o @BDD Podcast y en Facebook e Instagram, Viernes de Desmitificación. Ahí nos encuentran, ahí nos pueden hablar, comentar, sugerir, echar cuentos, echar una madre, un saludito, lo que quieran, por ahí estamos. Así que muchísimas gracias a los que siempre nos han apoyado, a los que nos escuchan, por favor sigan haciéndolo, los queremos mucho y hasta el próximo viernes. No, chao. Bueno, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.